Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tu hermano y amigo Irán Rodríguez, desde República Dominicana, Quisqueya la Bella, para toda América Latina y el mundo. Hoy, con una entrega especial, junto a Katy de Rodríguez, que nos honra con su visita en este canal. Quiero saludar también a cada una de las personas que se ha suscrito, que le da like, que comenta, que comparte este contenido. Y quiero invitar a los jóvenes a que escuchen el programa de hoy. Si usted padre, si usted madre, tiene un adolescente en la casa, llámalo y que pueda compartir y pueda ver el tema que vamos a hablar en el día de hoy, porque hoy compartimos el tema de la depresión en los adolescentes, la depresión en los jóvenes, la depresión en el ministerio juvenil y aún dentro de la iglesia. Vamos a hablar de cómo este flagelo les roba los sueños a mucha gente, les roba las oportunidades y sobre de todas las cosas les roba el tiempo. Así que bienvenida, Katy, a este canal. Saluda a esa audiencia especial que tenemos. Dios le bendiga, un placer estar con ustedes en esta entrega, una entrega especial y más que agradecida al Señor de poder compartir con ustedes sobre este tema tan relevante que es como el pan de cada día, solamente que pocas personas logran identificarlo. Y yo me siento feliz de poder compartir con ustedes esta palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición y estas informaciones tan relevantes que yo sé que le va a servir para el resto de su vida. Muy agradecida por la invitación de mi hermano, amigo y compañero de vida, Irán Rodríguez. Qué bueno, qué bueno. Entonces queremos comenzar inmediatamente. Te voy a hacer preguntas como profesional de la conducta, pero también vamos a pasar al plano ministerial y vamos a ver cómo podemos vencer y podemos cuidarnos de este flagelo de la depresión, porque inactiva todos los sueños, inactiva todas nuestras metas. Entonces, en palabras simples y llanas, ¿qué es la depresión? ¿Cómo podemos definir la depresión? La depresión se define como una enfermedad emocional y mental. Es un trastorno que se da regularmente en las personas que han vivido situaciones traumantes. Esta puede detonar en momentos determinados y para diagnosticar se debe cumplir con criterios clínicos que ya está establecido en el manual de diagnóstico psicológicos y emocionales. Este se distingue o se identifica, uno de sus síntomas principales es la tristeza excesiva que la persona pueda llegar a tener en momento determinado que afecte su vida social, laboral, emocional, en todo el sentido de la palabra. Y cuando la depresión llega a un estado crítico, puede desarrollar síntomas de insomnio, síntomas de ideación suicida, o sea, pensamientos suicidas, y también inclusive intentar contra la propia vida. O sea, es un tipo de enfermedad que se trabaja no solamente psicológicamente, sino también a nivel psiquiátrico. Bien. Entonces, ¿por qué nosotros nos deprimimos? ¿Por qué se deprime la gente? Regularmente la depresión hace aparición, como bien mencioné, luego de un evento traumático. Pueden ser situaciones inclusive que hayan ocurrido en la niñez, como situaciones de abandono por las figuras parentales, papá o mamá. Pueden ser incluso por la pérdida de un ser querido, ya en la edad adulta. Puede ser inclusive también, valga la redundancia, por el hecho de la ruptura de una relación matrimonial o sentimental. También se presenta por la pérdida de un buen empleo. O sea, hay muchas razones por las que la persona entra en procesos de depresión, pero regularmente es luego de un evento traumático que genera dolor o malestar emocional en el ser humano. Nosotros sabemos que la depresión no respeta edades, que la depresión ataca a niños, a jóvenes, adolescentes y a personas adultas y aún a personas mayores. Inclusive tenemos en la palabra de Dios casos de personas que experimentaron periodos de tristeza o también periodos de depresión. Ahora, en este tiempo, año 2023, con tanta tecnología,
con tanto entretenimiento, con tantas vanidades, ¿por qué crees tú que hay tantos adolescentes, hay tantos jóvenes que se están deprimiendo como nunca antes? Incluso estadísticas han presentado cifras de que hay un alto porcentaje de suicidio en jóvenes. ¿Por qué será que los jóvenes no están encontrando esperanza para vivir? ¿Por qué será que su vida está siendo en cuatro paredes con este tipo de pensamientos? Bueno, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Nosotros estamos en una temporada post pandemia e inclusive en la pandemia los índices de depresión y ansiedad se dispararon. Esa fue la temporada donde más pacientes yo atendí. Precisamente por las situaciones que se estaban viviendo en ese tiempo, había mucho terror, mucho miedo por esa enfermedad nueva, pero también había una etapa de aislamiento y el miedo de lo que pasaría en el futuro. Entonces, actualmente tenemos una generación que probablemente entró al año 2020, o mejor dicho, saliendo del año 2019, probablemente era alguien de 10 años, y cuando terminó la pandemia comenzó a ser un adolescente, o sea, vivió esa etapa de transición en una etapa de aislamiento. Entonces, tenemos también un factor relevante que se utiliza mucho hoy en día y son las redes sociales. O sea, tenemos un grupo de adolescentes que viven constantemente expuestos a redes sociales donde mucha gente exhibe una falsa vida de riqueza, de posesiones, que cuando el adolescente ve esto y quizá no lo tenga en su casa, comienza a deprimirse y a sentir la necesidad de quizá tener un espacio de aceptación, de tener seguidores, de crecer en las redes sociales, de tener una vida quizás más próspera económicamente que no la puede tener. Y estas cosas son uno de los factores fundamentales que hoy en día pueden estar detonando también lo que es esa depresión que hoy en día se ve, valga la redundancia, en los jóvenes y en los adolescentes a nivel escolar, ya en la parte de las escuelas, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de esos adolescentes que probablemente están en depresión vienen de familias disfuncionales. Lamentablemente contamos con un gran número de familias disfuncionales que están formando a nuestros jóvenes. Y cuando una mamá o un papá vive como padre soltero, madre soltera, que no tiene a su cónyuge al lado, que ese niño no crece viendo a ese progenitor o ese adolescente está en casa sin ver a su papá o sin ver a su mamá, son factores que también afectan emocionalmente a ese adolescente y comienza a tener cuestionamientos acerca de la vida. Aparte de que la adolescencia es una etapa muy voluble, muy cambiable. Y por estas razones también puede ser un factor que traiga consigo la depresión. Entre otros muchos factores que se pudieran mencionar, que es normal en la sociedad de hoy y que realmente están detonando eso, pero según los estudios que se están realizando, esa vida virtual, esa falta de contacto social, esa falta de actividades que generen bienestar, o sea, nosotros contamos con un gran número de adolescentes que no saben lo que es ejercitarse, que no saben lo que es tener una alimentación balanceada, que no saben lo que es tener metas a corto y a largo plazo, porque su mayor tiempo se la pasan entre lograr alcanzar buenas calificaciones en el colegio, porque eso es lo que me exige papá y mamá, pero también en el juego electrónico, en las redes sociales y no tienen una vida social realmente estable, no cuentan con una red de apoyo realmente saludable. Okay. Sabes que a propósito de eso que tú dices, he empezado a mirar muchas razones por las cuales los adolescentes se deprimen. Y realmente el abanico de razones por las cuales los adolescentes se deprimen es bastante amplio. Sí, es bueno. Los factores que has mencionado, entre otros, son, yo diría que demasiados. Por ejemplo, yo recuerdo haber hablado con un joven en una oportunidad
donde él me decía que la causa de su depresión era no tener un hogar estable. Por ejemplo, en su adolescencia, donde se suponía que él debió haber estado con sus padres en un solo hogar, en un mismo refugio familiar, él había vivido con 10 personas distintas. O sea, había vivido con un tío, había vivido con una abuela, luego había estado en otro lugar. Y un día él se sentó y dijo, yo estoy cansado de vagar de una casa para otra. Y es un cuadro verdaderamente que merece atención cuando una persona no tiene un hogar estable, cuando un adolescente se mueve constantemente. Es una causa, yo diría, poderosa para estar deprimido. Sí, eso fue una de las partes que mencioné al principio. Regularmente esos adolescentes están en hogares disfuncionales donde no tienen una estabilidad de sus progenitores, donde crecen solamente con la mamá y el papá está ausente, o crecen solamente con el papá y mamá está ausente. Entonces, esas situaciones de abandono, porque la mayoría de trastornos mentales y emocionales que se viven en la vida adulta se originan en la niñez, en la historia de vida de cada ser humano. Entonces, cuando ese adolescente tiene un desarrollo psicosocial desde su niñez, en la etapa de la adolescencia, con una ausencia de una de las figuras parentales más importantes, sea papá o mamá, este comienza a experimentar una sensación de abandono que genera en él esa necesidad de tener a alguien que lo pueda querer, y al no tenerlo, comienza a sentir esa depresión interna, ese down, esa tristeza que aparece repentinamente. Y es producto precisamente de tener hogares disfuncionales. Y los hogares disfuncionales no solamente se dan con la ausencia de un progenitor, o sea, hay hogares disfuncionales que aunque papá y mamá viven juntos, o sea, aunque los padres viven juntos, no tienen un buen funcionamiento como pareja. Incluso siendo parejas, ni siquiera celebran fechas especiales en el hogar y es como si vivieran separados, pero dentro del hogar. Y eso es aún más tóxico para ese adolescente porque ve esa disfunción parental. Entonces, no logra saber si realmente su núcleo familiar es un lugar de alegría para él estar. Y eso también le afecta. Tremendo. Am, También el hecho de, por ejemplo, que un adolescente se enamora y no es correspondido. Eso es una situación que muchos atraviesan, otros quizás por un empleo, como habías mencionado, la carencia de lo que se necesita, las dificultades que pueda tener un adolescente para estudiar. Hay adolescentes jóvenes que quieren estudiar, que quieren salir adelante y no encuentran como los medios. Esto también es una causa de depresión en un joven. Pero Sí. también tenemos aquellos que lo tienen todo, pero también se deprimen. O sea que bregar con esto de la depresión es amplio. Ahora, hemos hablado tú y yo en este programa de la depresión en sentido general. Pero ahora quiero preguntarte, quiero entrar al plano de lo ministerial, al plano de la iglesia. ¿Trata la Biblia el problema de la depresión? Es una pregunta que quiero hacerte. Y la segunda pregunta es, los jóvenes cristianos, esos jóvenes que están en la iglesia cantando, que están ministrando, ¿sufren depresión? Esos jóvenes que dicen conocer a Dios, que están en una sociedad juvenil, pueden llegar a tener una depresión dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos abordar esto? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, eh, si la Biblia trata la depresión, si aparece en la Biblia la depresión, la respuesta es sí. En la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con muchos hombres y mujeres de Dios que pasaron por depresión, por situaciones que vivieron en su desarrollo psicosocial. ¿Por qué? Porque esos hombres, aunque eran espirituales y amaban al Señor,
eran seres emocionales creados por Dios. O sea, nosotros somos todos seres emocionales y tenemos emociones internas que responden a los sistemas ambientales, que responden al ambiente. Uno de ellos que padeció depresión fue David y Job. Job también tuvo depresión, pero la depresión de Job incluso fue tan extrema que Job deseó la muerte y maldijo el día en que él había nacido. Pero la depresión de Job llega por situaciones ambientales que estaban aconteciendo. O sea, él tuvo un luto por la muerte de sus hijos, tuvo la ausencia de su pareja que no pudo comprender su proceso, le llegaron enfermedades y perdió todas sus riquezas. O sea que la misma Biblia nos enseña que cuando el ser humano tiene una inestabilidad a nivel social y económico y a nivel de hogar, puede desestabilizarse emocionalmente, independientemente del nivel espiritual que esa persona esté manejando. Ahora bien, eh, eso nos enseña que también en la actualidad podemos tener también jóvenes ministrando en el altar, trabajando en la obra del Señor y padeciendo del trastorno de la depresión. ¿Por qué? Porque todos somos seres emocionales. Y si esos hombres de Dios, siendo seres espirituales, hombres de Dios metidos con Dios, buscando al Señor y viviendo una vida en integridad, cuando vinieron los momentos de dificultades, tuvieron depresión, ¿cuánto más nosotros también en esta sociedad de hoy? Elías también fue un hombre que padeció de depresión. Después de haber sido el profeta prominente que hizo descender fuego del cielo, fue corriendo a Oreb, huyendo de Jezabel y deseando morir. Entonces, todos en algún momento determinado, cuando sentimos que nuestra vida se desestabiliza, que no hay una estabilidad social, emocional, financiera, podemos comenzar a experimentar episodios depresivos. La diferencia radica en que una cosa es un episodio depresivo que dura por un tiempo, esa tristeza por una situación que ocurrió, a que esa tristeza se prolongue por meses, semanas o años. Tú sabes. Entonces, en las iglesias hay jóvenes con depresión, sí, porque son jóvenes que tienen emociones expuestas a un ambiente que repentinamente y constantemente cambia. No todos están en depresión, pero muchos de ellos pasan por momentos de depresión, episodios depresivos e inclusive han sido diagnosticados como pacientes depresivos que necesitan trabajarse emocionalmente. Y ahora que tú hablas de eso, ¿qué pueden hacer los líderes, los pastores, la gente que está cerca de ellos para darse cuenta de que tiene un joven en su congregación que está sufriendo por meses, quizás callado, quizás callada, por una situación en el hogar que está socavando toda su alegría? ¿Cómo se puede identificar en la iglesia un joven que está en depresión? Porque quizás yo te pudiera decir, bueno, si está siempre triste, si no sonríe, esas pudieran ser características que hay que tomarlas en cuenta. Pero y cuando tenemos jóvenes que están sonriendo, que están muy alegres, pero por dentro ellos están cansados de lo mismo, están cansados de tantas cosas que la vida les ha dado. Y yo te pregunto, ¿cómo los líderes pueden ayudar a esos jóvenes que están en tristeza a, a poder levantarse una vez identificada la depresión? Bueno, lo primero es que como entramos al ámbito espiritual, todo líder debe mantener una vida espiritual activa, donde los dones del Espíritu sean evidenciados en ello, incluyendo el don de discernimiento, para que Dios primero le dé discernimiento sobre esos jóvenes que pudieran estar atravesando esto. Y segundo es que yo entiendo que un líder no puede ser un líder solamente de púlpito, no puede ser un líder solamente de dirigir programas ni de predicar un sábado en una congregación. Los líderes deben ser cercanos, deben ser amigos, deben ser personas que se preocupen por sus jóvenes, que visiten sus jóvenes, que procuren reunirse con sus jóvenes, escucharle, aconsejarle, involucrarse en las situaciones sociales de sus jóvenes, en su círculo.
de manera que puedan tener un conocimiento de lo que está pasando en la vida de ese joven, de ser parte de sus alegrías, también de sus tristezas. Eso es bastante importante, aprender a ser un líder de corazones, no de púlpito, para poder conocer las realidades de los jóvenes que están asistiendo a su congregación, que están ellos pastoreando o liderando. Entonces, luego de lograr entrar en esa relación cercana y de tener el conocimiento de la situación que el joven está atravesando, lo primero es guiarlo a Dios, porque Dios es la fuente de todo amor, de toda alegría y de todo gozo. Pero también, si la situación emocional no mejora en su etapa de acercamiento a Dios, si es algo extremadamente grave, o sea, donde el joven está teniendo pensamientos suicidas o está intentando incluso contra su vida, debe entonces buscar la red de apoyo de ese joven que vendrían siendo los padres o los familiares con quien él viva y también conectarlo con un profesional de la conducta. Siempre el profesional de la conducta debe jugar un papel relevante en el proceso de sanidad emocional de ese joven si dicha enfermedad es drástica, o sea, es crítica. Por ejemplo, cuando la depresión ya está en una etapa muy elevada, que es depresión mayor, y que tiene ya pensamiento suicida e intento suicida, ya ahí debe intervenir incluso un psiquiatra que pueda medicar a ese joven hasta lograr bajar esos niveles de depresión. Por eso la importancia de que las congregaciones puedan contar con un equipo de consejería ministerial, mentores, que puedan ayudar a colaborar con ese líder para trabajar a esos jóvenes, porque un líder solo no puede, debe haber un equipo. Entonces, es, es real. Las iglesias de hoy en día tienen un número elevado de jóvenes padeciendo depresión, teniendo baja autoestima, que no han logrado quizá desarrollar una identidad adecuada en Cristo. Entonces, es importante tomar estos factores en cuenta. Primero, como líder, velar por mi vida espiritual. Segundo, ser un líder de corazón, visitar a mis jóvenes, compartir con mis jóvenes. Y tercero, conectarme con un profesional de la conducta que pueda trabajar la parte de la consejería, la asesoría y principalmente las terapias psicológicas para aquellas personas diagnosticadas que realmente cumplen con los criterios de una enfermedad mental. Qué bueno. Entonces, te pregunto, en base a la experiencia del trabajo juvenil que sé que has tenido, ¿podemos nosotros tener jóvenes que en alguna medida esa tristeza que están experimentando o esa depresión sea un poco mayor debido a que se sienten aislados dentro de la iglesia? Pue- Pueden, pueden tener las iglesias cristianas en una sociedad juvenil jóvenes que no se sienten parte, jóvenes que dicen, estoy aquí pero nadie me busca, estoy aquí pero me siento excluido, quizás porque no tengo medios económicos como tienen los demás. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo un líder juvenil puede integrar a cada joven que Dios le ha permitido pastorear su corazón? Sí, se dan situaciones donde los jóvenes se sienten aislados, donde no se sienten integrados al ministerio juvenil. Muchas veces por su propia baja autoestima, hay jóvenes que manejan baja autoestima y que prefieren, no sé, no integrarse con otros por miedo al que dirán o porque no tienen una ropa muy adecuada que puedan utilizar o porque quizás no logran conectar emocionalmente con otras personas porque no logran recibir la empatía. Lo ideal es que todo líder busque la forma de tener actividades integrativas que incluya lo espiritual, que incluya la parte de la sanidad emocional a nivel espiritual, pero que también hayan actividades sociales donde los jóvenes se puedan identificar y puedan de alguna manera socializar entre sí.
Una de las cosas que yo siempre en mi experiencia he trabajado y he utilizado es la parte de la visita a los hogares, visitar a los jóvenes a sus hogares y también el trabajar sus fechas de cumpleaños. Porque cuando usted logra celebrar la fecha de cumpleaños de uno de sus jóvenes, de hacerlo parte, de hacerle saber que su fecha de cumpleaños fue importante, esa persona se identifica con usted y tratar de tener una relación más allá del púlpito. O sea, no me quedo detrás del púlpito. Yo trato de ser parte de la vida de cada joven que el Señor de alguna manera me ha permitido trabajar, me ha permitido liderar. Y cuando tú logras familiarizarte con ese joven, el joven se integra solo, porque el líder representa esa persona que Dios puso allí para guiarlo. Y cuando el joven se identifica con el líder, donde quiera que el líder vaya, donde quiera que el líder esté, el joven va a querer estar ahí y se va a integrar por sí mismo, pero es porque el líder ya se ha familiarizado con él y lo ha hecho parte, lo ha conectado no solamente como, yo soy tu líder, no, yo soy tu amiga, soy tu hermana, yo soy tu madre en Cristo. O sea, buscar la manera de familiarizar a ese joven. Sabes, a través de los años he tenido la oportunidad de conversar con muchos líderes juveniles y en algún momento de mi vida ministerial, pues yo lo fui también. Pero me ha llamado la atención de que el flagelo de la depresión es algo que también puede tocar la puerta de un líder juvenil. Y al parecer se ha vuelto más retador el ministerio juvenil. Los líderes juveniles enfrentan a veces mucha oposición, muchas barreras, y los líderes juveniles pueden tener la sensación de depresión porque las cosas no están saliendo bien, porque no tengo un apoyo como debo tenerlo. ¿Cómo pueden los líderes juveniles encontrar refugio, luchar contra la depresión para que ese flagelo no les saque, no les impida realizar con gozo la labor que Dios ha puesto sobre sus hombros? Bueno, yo voy a utilizar un principio que también se utiliza en psicología. Todo psicólogo, según la ciencia y los maestros que nos han entrenado a nosotros, todo psicólogo debe tener un psicólogo de cabecera que lo trabaje psicológicamente y le dé terapia. Asimismo, todo líder debe tener un consejero y un mentor espiritual que lo pueda de alguna manera contener, porque el líder trabaja muchas emociones. El líder está a cargo de un nicho de personas, de un grupo de personas que manejan muchos problemas, muchas situaciones. Entonces el líder de alguna manera se ve encharcado en la vida personal de cada uno de esos jóvenes y tiene esa carga espiritual y emocional de cada joven. Entonces el líder debe procurar con diligencia, primero, estar delante de Dios constantemente, pero segundo, tener un consejero espiritual con quien pueda dialogar las situaciones de los jóvenes, con quien pueda drenar emocionalmente las situaciones que le pasan y procurar también entender que su dependencia principal debe ser de Dios, pero también que pueda tener esa red de apoyo en la comunidad de fe dentro de la iglesia que puedan ayudarlo. Por ejemplo, en mi caso, en mis experiencias como líder juvenil, aparte de que yo siempre he trabajado con un equipo, con una directiva, de alguna manera el Señor me ha dado la gracia y la sabiduría de también contar con personas externas a la directiva que se hacen partícipe del ministerio, que colideran junto con nosotros y nos apoyan también, tú sabes, y nos apoyan no solamente espiritualmente, emocionalmente y financieramente. O sea, tener esa red de apoyo en esas tres vertientes es fundamental para tener un desarrollo de un liderazgo juvenil efectivo. No trabajar solo, sino en equipo, pero no solamente con tu equipo de 3, 4, 5 personas que la iglesia te ponga, también esa red de apoyo de ancianos de la iglesia, hermanos de la iglesia, ya adultos mayores, que puedan colaborarte, que sean ya personas con familias sólidas, formadas, espirituales, que puedan contenerte emocionalmente.
Y si el líder tiene algún problema emocional de depresión ya diagnosticado, también tener ese consejero que lo pueda guiar a un profesional. Incluso el pastor no debería ser pastor solo, debería tener también contención, tener un equipo de liderazgo y mentores que le puedan mentorear y aconsejar, porque el Señor nos hizo para vivir en familia espiritual. Entonces, yo creo que lo fundamental para un líder es mantener una red de apoyo a nivel espiritual y emocional. Y si un líder puede llegar a experimentar los síntomas de depresión, ese consejero espiritual que tiene al lado se va a alertar y lo va a guiar a un profesional. Por eso la importancia de trabajar en unidad. Qué bueno. En ese sentido, pues es necesario demandar de los líderes, de los pastores, más atención hacia los jóvenes, más apoyo, tanto económico, tanto emocional, que haya un reenfoque hacia la juventud en todos los sentidos, porque son el futuro, son los que van a tomar la antorcha. Entonces, es importante eso que has dicho para que líderes y pastores sepan que los jóvenes necesitan más apoyo en todas las áreas de la vida. Finalmente, quiero cerrar este episodio número 1. Hemos hablado de la depresión desde el sentido psicológico y todo lo demás, así como de la depresión en lo ministerial y en el ministerio juvenil. Esa gente que está luchando con la depresión, que tiene meses, que tienen años, esos jóvenes que probablemente se cortan, como he tenido yo eh, que aconsejar, que ver ese cuadro tan doloroso de, de alguien que decide cortarse, que decide no salir más. Si hay alguien que nos está mirando y está luchando con este monstruo, no quiere salir del cuarto, algunos no quieren asearse, todo esto resulta de la depresión y les está robando el tiempo. David supo encontrar en Dios esperanza. Y cada vez que David atravesaba un episodio de tristeza, él lo describía, pero dice, pero yo entré al santuario de Dios, yo entré a la presencia de Dios, yo me sumergí en los ríos de mi Padre Celestial y Él me levantó, Él me dio una nueva esperanza, Él me dio una nueva oportunidad. Y quiero que cerremos este tiempo invitando a la gente, a los jóvenes que nos están viendo, a que salgan de ahí, porque es una cárcel que no te va a dejar avanzar. Dios hoy te quiere levantar, te quiere ayudar, te quiere fortalecer. Y quiero que después de algunos consejos finales, oremos por toda la gente que está atravesando una depresión, sea menor, sea mayor, para que puedan salir hacia adelante. Le habla a aquellas personas que están viendo este video, sea que sea usted el que esté atravesando un episodio de depresión o una enfermedad como lo es la depresión, o sea que usted conozca a alguien que lo esté haciendo o que sea que lo esté viviendo. Mis consejos son los siguientes. Si usted es cristiano y sirve a Dios y ama al Señor, acérquese más a Dios, porque en su palabra dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dios tiene el poder de sanar esa enfermedad mental por la cual usted está atravesando, esa enfermedad emocional, así como Dios sana el cáncer, sana el SIDA, sana cualquier tipo de enfermedad por su poder. También puede sanar cualquier tipo de enfermedad emocional o mental. Aprenda a buscar a Dios en el secreto, en el silencio, en su habitación, a tener esa cercanía con Dios para que Dios le ayude a sobrepasar y a ser sano de esa condición emocional. Luego de hacer esto, porque Dios tiene diferentes formas de sanar y uno de los medios que nos da es la ciencia. Dentro de los medios de sanidad, Dios utiliza la ciencia tanto a nivel psicológica como
a través de la medicina, los fármacos. Luego de usted hacer ese proceso, si usted considera que necesita otros medios también, visite un profesional. Si usted está pasando por los síntomas de una depresión, visite un profesional de la conducta, vaya a un terapeuta experto en el área, visite un psiquiatra. No se quede en silencio, hable con su red de apoyo, hable con su familia más cercana, con su líder espiritual más cercano. Busque ayuda, no se quede solo, no se quede en el silencio, no se retenga solamente en los hábitos espirituales que usted practica, porque muchas veces Dios insiste en sanarnos a través de un profesional de la conducta, a través de un profesional de la medicina. Él prefiere que sea así. Hay momentos que Dios hace el milagro instantáneamente y Él lo puede hacer, pero otras veces prefiere utilizar al profesional de la conducta o al profesional en el área de la ciencia, de la medicina. Si usted está atravesando algo semejante, lo primero es no quedarse en silencio, no quedarse solo. Busque su red de apoyo, busque una ayuda. Acérquese a un líder, a su consejero espiritual y si no lo tiene, busque un hermano de madurez en la iglesia, hable con su pastor o con un diácono, con cualquier persona que usted entienda que lo pueda conectar a un proceso de sanidad adecuado. Porque ciertamente la depresión es silenciosa y muchas veces no nos damos cuenta que está ahí. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos frente a episodios depresivos o síntomas de una depresión. Por eso la importancia de tener conocimiento de esta área, de este conocimiento y mantener contacto social con personas que nos amen. No se quede solo. Es mi principal consejo. Tanto busque a Dios, pero también busque su red de apoyo, sus amigos, sus familiares. Conéctese con un profesional del área porque la depresión puede ser mortal si no es tratada a tiempo. Y el enemigo toma ventaja de aquellas personas que están en depresión y manda espíritus malignos, el Señor lo reprenda, para traer desaliento, desánimo, para desenfocar a los hijos de Dios. Así que si usted está pasando por esto o una persona cerca de usted está pasando por esto, no lo tome a la ligera. Tome carta en el asunto instantáneamente. No espere para después, porque después puede ser muy tarde. Dios te bendiga. El salmista dijo, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. Y en esa promesa queremos orar por ti. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere sanar. Dios quiere que te levantes, que escribas tus sueños, que escribas tus metas, que hagas ejercicios, que aprendas cosas nuevas, que aproveches toda la juventud, que cuides tu cuerpo. Dios vino a libertarte. Dios vino a sanarte. Y tú, líder juvenil, siento a Dios en este lugar. Y tú, líder juvenil que estás escuchando, si Dios te puso, si Dios te colocó ahí, no hay nada que te pueda detener. Dios te ha llamado a alumbrar y para este tiempo te ha tomado y te dará nuevas fuerzas, te proveerá de todo lo que tú necesitas. Confía que Él te dará la victoria. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que hemos tenido. Mira la cantidad de jóvenes en toda Latinoamérica, en República Dominicana, que luchan con el monstruo de la depresión. Mira aquellos, Señor, que su mente está siendo bombardeada con pensamientos negativos. Mira los que están llorando, mira los que no tienen deseos de salir de sus casas. En este día, Señor, levántalos. Levántalos así como levantaste a David. Y él pudo decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pasa tu mano sobre el corazón de los jóvenes, los que han sido heridos en su congregación, los que han sido, Dios mío, tocados en alguna forma, en alguna manera, los que han sido marginados, Señor.
En el nombre de Jesús, aquellos que están cansados del cuadro que viven en sus Sí, casas, Señor, del cuadro que han temporal, vivido y te preguntan, cansados. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Gracias, será? Pero ha llegado el levantamiento de Dios para ti. Él es el Dios de tu esperanza. No importa dónde caigas, no importa dónde sí, estés, Señor. Dios te ha marcado, Dios te ha llamado y de eso te va a levantar, de eso te va a restituir. Tú tienes el Padre, en el nombre de Jesús oramos por la juventud de la República Dominicana. Alcánzalo, Hay Dios. un avivamiento sobre la República Trae un Dominicana. mover sobrenatural. Sí, Señor. Muévete y movilízate a favor de los jóvenes de nuestra nación. Ellos te necesitan, Señor. Oh Dios, elevamos oraciones santas delante de ti en favor de cada joven que ha sido diagnosticado con depresión. Que ellos entiendan que sí hay solución, que ha llegado el tiempo de tener un levantamiento en ti y que tú tienes todo poder para cambiar su diagnóstico, Señor. Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Pues darte las gracias por haber estado en nuestro estudio, en nuestro canal, esperando que vuelvas pronto, porque queremos tratar un segundo episodio sobre la depresión desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual vamos a tratar, vamos a trabajar. Y nada, pues nos despedimos, así que